¿Estamos en el aire? Parece que sí. Bienvenidos a Historia de un viaje, el podcast donde contamos las mejores historias de viaje. Soy Fina, os voy a traer un pedacito del mundo hasta aquí. Abróchate el cinturón, que esto despega. Hoy viajamos al corazón de la Ruta de la Seda, un país lleno de cúpulas azules y historias milenarias, Uzbekistán. Y para descubrir este maravilloso lugar tenemos aquí a Bea Oltra, Hola. Delegada comercial de Travel Plan. Y bueno, Bea, teníamos muchas ganas de tenerte aquí. Igual las mismas ganas tenía yo de venir. Por fin hemos encontrado un destino que creo que va a ser muy interesante para la audiencia y nada, a vuestra disposición. Ya. Bueno, pues eso, lo dicho, que vamos, estamos encantados de... Además, nos parece un país que tampoco está muy de moda o que aún no está tan... ¿no? Exactamente. Es un país que tú cuando oyes Uzbekistán, lo primero que piensas es decir, Dios santo, ¿dónde está esto? Sí, Uzbekistán, ahí no voy, acaba en tan. Es una sí, cosa eso, que eso, todo el mundo dice, ¿dónde está? Pues es una maravilla y Uzbekistán lo bueno que tenemos es que está empezando a despertar ahora turísticamente hablando, con lo cual no es un país muy masificado y desde España, pues por la parte que le toca a Travel Plan, pues ponemos a disposición una gran operativa que así todo el cliente que quiera viajar al destino pues puede realizarlo de la forma más cómoda posible. Uzbekistán es un país del Asia Central, perteneciente a la antigua Unión Soviética, que cuando se deshizo la Unión Soviética, pues todos esos pequeños países se independizaron y ahí en el centro de Asia Central está. Una extensión larguísima de país, pero que con todos nuestros viajes pues lo hacen los clientes de la forma más cómoda posible y por supuesto, como tú has dicho, en el corazón de la Ruta de la Seda, esa ruta comercial que empezaba en China y acababa en Europa. Bueno, hay varias rutas, pero sobre todo la más importante es esa ruta China-Europa, que bueno, se le llama, era ruta comercial, pero básicamente la importancia de la seda, porque los chinos en aquella época eran los únicos que sabían hacer sedas, entonces para todos los tejidos de los ropajes y demás que se hacían en Europa, pues ellos se compran las mejores sedas, estaban en China. Muy bien, porque, bueno, Ruta de la Seda, pero también había, por ejemplo, especies y todo por esto, supuesto, ¿no? Porque eso va muy unido, ¿no? Pieles, animales, o sea, agricultura, todo. Una ruta comercial a todos los niveles, pero básicamente se le llama la Ruta de la Seda por la importancia de la seda en aquella época. Muy bien. Bueno, Bea, ¿y cómo describirías en una sola frase Uzbekistán? Yo sé que es complicado. Es complicado. Pero para alguien que no ha oído hablar nada de este país. Vale. Yo creo que una frase que define perfectamente el país y creo que cuando lo visitas esa es la conclusión que sacas, es que Uzbekistán es un país maravillosamente sorprendente. Porque creo que los clientes que no conocen el destino o que jamás han oído hablar de Uzbekistán no sabemos exactamente lo que hay. Sí sabemos que hay monumentos, ahí está todo protegido, patrimonio de la UNESCO, la Ruta de la Seda, esa información un poquito básica que pues, podemos encontrar en cualquier página web. O que la IA tan famosa ahora y tan al día de todo nos puede dar ahí una descripción, pero yo creo que es maravillosamente sorprendente, porque llegas ahí y no te imaginas el país cómo son las ciudades, cómo es la infraestructura, son las gentes que habitan allí, la vida que llevan, su día a día, y creo que es un concepto que sorprende. Entonces, ¿qué
¿Qué se te ocurre Uzbekistán ahora? es maravillosamente sorprendente. Oh, qué bonito, qué bonito. ¿Y qué fue lo primero que te enamoró cuando llegaste ahí, a ese lugar? Bueno, lo primero que me llamó la atención fue sinceramente modernidad. Es verdad que yo la primera ciudad que visité dentro del país, yo llegué al aeropuerto de Utrecht y me he equivocado. Llegué a Tashkent, llegué a la capital. Y llegué a la capital y me sorprendió la infraestructura, la capital como una ciudad muy moderna, ver esa combinación de monumentos de la época milenaria de los conquistadores persas y demás, sus mausoleos, sus madrasas y demás, con esa mezcla de cultura de la Unión Soviética, esos monumentos, esas estatuas de bronce, palacios de la época de los zares, o sea, cosas que decías, qué mezcla más maravillosa. Luego, pues unas infraestructuras a nivel de calles, carreteras, semáforos, todo como una gran ciudad muy occidentalizada. Entonces, claro, era como que ese concepto Uzbekistán, las mil y una noches, no sé, sí, todo así más que luego, por supuesto, el resto de ciudades sí que tienen ese toque de las mil y una noches, sobre todo la última ciudad que se visita en el recorrido cuando entras por Tashkent, la última ciudad es Khiva. Khiva es la ciudad por excelencia, como si estuvieras en el cuento de las mil y una noches, pero vas viendo desde esa modernidad, ese día de hoy, hasta vas viajando por el tiempo, viajando por el tiempo. Eso es lo primero que me sorprendió, la limpieza. Es una cosa que yo decía, es que no hay ni hojas de árboles, limpio todo, ni papeles, nada, absolutamente nada en ninguna ciudad del país. Todo perfectamente limpio. Y lo más sorprendente, buscabas una papelera para tirar un papelito o cualquier cosa, no había papeleras. Y decía, ¿cómo puede ser? Se lo guardan. Se lo guardan, efectivamente. Costumbres que tú dices, pues bueno... Nada, están acostumbrados. Es curioso, pero decir, decías, papeleras, contenedores, no veías, no, todo estaba perfectamente limpio, todo súper, todo muy cuidado, y luego, pues decías, a ver, ¿dónde tiro esto? Tal, todos los bolsillos, tú ibas recogiendo tus cosas, y luego ya lo tirabas en la papelera de turno, ya bien sea en el autobús. A lo mejor también eso sería, yo qué sé, puede ser por atentados o algo. Quiero decir que como antes en muchos sitios se eliminaron las papeleras y todo eso por ese motivo, o simplemente porque esté más limpio todavía, ¿no? Como que digamos, mira, se acostumbran a coger sus cosas. Yo creo que es una cosa cultural, porque no es... No lo veo como un tema de seguridad, porque da la casualidad que cuando fuimos a Samarcanda, que es la siguiente ciudad que se visita después de Tashkent, justo coincidió con la reunión de la UNESCO a nivel mundial en Samarcanda. Con lo cual pues había unos dispositivos de seguridad y demás, que en esa ciudad sí que es verdad que eran importantes. Pero vamos, o sea... No tenía por qué ser a 400 kilómetros que se embujara y a otros 400 más que esquiva, y tampoco en la capital, en Tashkent. Entonces yo creo que es más una cosa a nivel cultural. Cultural, sí, de que la gente está acostumbrada, que es muy limpia. Doctrina soviética, no sé cómo llamarlo. La verdad que sorprende, pero, ¿no? Porque te lo digo países, que me sorprendió. Por ejemplo, Japón y todo eso sí que es verdad que yo dije, uy, pero aquí la hoja que cae del árbol, ¿dónde está? Exacto. Pero en países así no me lo hubiese imaginado. Sí, sí. Pero bueno. Pues sorprende. Y por ejemplo, Uzbekistán, ¿qué hace diferente de otros países de la Ruta de la Seda? ¿Qué has visto de diferente en cuanto a otros lugares de este recorrido de la Ruta de la Seda? Principalmente, que es dentro de los países de la Ruta de la Seda, creo que es el que
menos turísticamente está no desarrollado, pero sí masificado, ¿vale? Tú puedes encontrarte con grupos de turistas de otros países y demás, pero no es una masificación como puede ser Turquía, como puede ser China en ciertos puntos, o Egipto, Italia, es decir, o sea, no te encuentras, sí, es verdad, nos vamos reconociendo los grupos de turistas, pero no llegas a un sitio y tienes que hacer una cola porque hay 30 autobuses delante de ti que quieren ir a ver el mismo monumento. Yeah. Entonces, esa es la principal ventaja. Y el cliente tiene que aprovecharlo también, es decir, es un país que está emergiendo a nivel turístico y luego pues todo es más económico también. Claro. Con lo cual eso es dos ventajas yo creo que bastante interesantes. Bastante interesantes. Y luego por supuesto tienen un patrimonio cultural, material protegido por la UNESCO, que eso pues sí, es verdad que el resto de países de la Ruta de la Seda también lo tienen, pero ya digo, no es un país aún que esté viviendo del turismo, por decirlo de alguna forma, también, aún está empezando. Y entonces, pues bueno, lo llevan muy bien y el cliente se siente visitando muy a gusto, muy tranquilo, sin mercaderes que le estén insistiendo, que le agobien, no se va pegando con otros clientes en cualquier sitio y entonces es muy cómodo también para visitar. Pues muy bien. Yo sé que he estado estos días viendo un poquito y tal, me ha parecido, vamos, espectacularmente espectacular. Los colores, azules, verdes... Las cúpulas. Todas las cúpulas azules. Como decía, ¿no? Eso, un país lleno de cúpulas azules. Y sí que me ha parecido como un poco un gran museo al aire libre, diría yo, ¿no? ¿Verdad que sí? Totalmente. Yo, lo primero que se me vino, digo, pues esto es un museo, pero en la calle, constantemente, ¿no? Exactamente. Según qué zonas, ¿no? Normalmente, tanto las madrasas como mausoleos, como tumbas, todo lo que se puede visitar y todo normalmente está incluido dentro del acceso a los espacios. Las madrasas, que es la gran mayoría de monumentos que hay, se visitan, creo que menos una que sigue siendo operativa. Las madrasas son, digamos, las antiguas escuelas, universidades, como lo queramos llamar, y mezquitas también, y solamente de las mezquitas que se visitan, creo que solamente hay una en Bujara, que no se puede visitar porque está operativa esa mezquita, pero todo lo demás tienes acceso. Vale, la que está operativa no es para ellos y no te dejan. Exactamente. Eso me pasó a mí también en Istambul. Exactamente. Es un país ateo, laico. Es un país laico, pero aproximadamente el 88% de la población es musulmana. Luego hay ortodoxos y unos poquitos católicos, pero es un país laico, con lo cual pues no se percibe tampoco esa religiosidad como en otros países islámicos, ¿no? A lo mejor que llegan a que dices, oye, a ver si hago esto. De hecho, y yo qué sé, me meto en un lío, ¿no? De hecho, creo que sí, vamos, o sea, sí que se pide pues un poquito de decor a la hora de visitar, pero creo que yo solo me tuve que poner el pañuelo en la cabeza para, pues eso, con señal de respeto, por supuesto, cuando entramos en una mezquita en Samarcanda, si no me recuerdo mal, donde está el supuesto Corán más antiguo, el auténtico, por decirlo, el Corán Dios. Sí, que por ejemplo en las otras no te lo hacen poner. No, en las madrasas tampoco. O sea que, y como la mayoría se visitan por fuera, sí que se puede acceder, pero están vacías, están inoperativas, entonces pues no hace falta. Es que yo por lo que he visto por fuera es todo lo que hay algunos, luego se visitan un cementerio donde están las tumbas de, digamos, de las personas importantes, gobernantes y demás,
bueno, esos mausoleos, esas cúpulas que tienen dentro del cementerio. Es brutal, Tendrá es brutal, que ser es espectacular. espectacular. Es espectacular. Ya, porque que va en función de cómo son todo esto de cristalito. Exacto, es así, como el también, trencadís que decimos sí, el aquí, ¿no? trencadís, En mosaicos, en los mosaicos. En el cementerio también usan exactamente, ese método. exactamente. Pues es todo muy mosaico, cúpulas gigantescas azules de materiales, antigüedades, estamos hablando de ya. siglos y siglos y siglos. Y sí, siglos bueno, 3.000 años, 2.000 eso es lo que te iba a años. decir, ¿no? Que según ciudades son 2.000 y hay sitios que son 3.000 años. 3.000 años, exactamente. Que ya es un... Y todo perfectamente conservado, restaurado, original, ¿no? cuidado, Sí, que ves hacer una restauración y muchas veces, bueno, yo por ejemplo, mi conclusión de cuando estaba viendo una restauración de algún monumento, yo decía, algún país tendría que tomar ejemplo de cómo restauran aquí las cosas, porque aquí hemos visto atrocidades de restos. Que se nota mucho que no tiene nada que ver, y allí es todo perfectamente, todo muy, muy cuidado y muy bien conservado. ¿Y se visita, cuando vas, normalmente siempre se visita algún cementerio? ¿O no? ¿Están sí, por el centro, digamos? Sí, están bastante cerca y se puede acceder, ¿eh? Ya. Se puede acceder. Y bueno, de todo esto, de lo que estás... si te tuvieras que quedar con una imagen de las que más te impactó, ¿cuál sería? Una imagen. Una imagen de, no sé, de todo esto que estamos hablando. ¿Qué dijiste? Uy, pues que a veces es la... A lo mejor no tiene que ser ni la más ostentosa, ¿no? No, a ver, me impresionó como imagen mucha Samarcanda, me encantó Khiva, el minarete de Khiva, que es gigante, brutal, y dicen que lo que queda del minarete, bueno, lo que hay del minarete no es ni lo que era en su momento el minarete, porque bueno, también terremotos, guerras y demás, sí, también pues ha destrozado bastante cosa, pero una imagen no sabría decirte si con una imagen de esos mercados de especies, de las verduras, en esos mismos mercados. Estos los mercados colores, me ¿no? impresionaron, los mercados me impresionaron bastante. Luego las telas, los colores, la propia ciudad, no sabría decirte exactamente con qué darme, o con un monumento, es un conjunto. Creo que es un conjunto de sensaciones, de vivencias y de experiencias. Hasta de olor, ¿no? Porque sí. Claro, en estos mercados las especias, entre tú visualmente, las carnes, los pescados, claro, todo. O sea, a ver, por supuesto, sí, hay neveras que a lo mejor no son tan pero agradables, ¿no? Pues el tema de la comida halal pues está colgada con su de sangre y demás, y todo eso, pues bueno, nosotros es verdad que también pues aquí todo esto está todo más cuidado con otras normas y demás, pero bueno, allí hay en ciertos aspectos, pues bueno, es todo más al aire libre, todo más en la calle, y es curioso de ver en su día a día. Te llama la atención. ¿Y qué ciudades son imprescindibles de ver a una persona que visita por primera vez Uzbekistán? Los itinerarios de Uzbekistán básicos, y que eso no hay que perdérselo, y básicamente están montados así, es Tashkent, Samarcanda, Bukhara y Khiva. Esas son las 4 ciudades top que hay que visitar. Y bueno, nuestros viajes en Travel Plan y la operativa que montamos es muy fácil, porque una semana entran por Tashkent y salen los aviones por Urgech, que es el aeropuerto que está más cerquita de Khiva, y esa salida empieza a la inversa, empiezas por Khiva y acabas en Tashkent, con lo cual el cliente visita esas 4 ciudades de la forma más cómoda sin tener que hacer
pues unos 3.000 kilómetros de vuelta al aeropuerto de Tashkent, que es, digamos, la capital y el claro, aeropuerto vas haciendo importante. el recorrido vas haciendo, y haces la exactamente. salida por el otro y lado. Los siguientes clientes que van a la semana siguiente, pues salen desde Kiva y llegan a Tashkent para regresar a España. Entonces, pues bueno, eso también es ahorrar muchísimo kilometraje y que el cliente llegue descansado a su último día de viaje. Claro, no hacer kilómetros por hacer de una parte a otra. Efectivamente. Claro, está muy bien pensado, cómodo. Claro, es cómodo. ¿Y es un destino más propio de hacerlo en grupo o no? ¿O no tiene nada que ver? ¿O puedes hacerlo, yo que sé, simplemente una parejita o unos amigos? Por supuesto. ¿Sí? Se puede hacer en pareja, se puede hacer en grupo, vamos, de cualquier forma. No es un viaje que tenga que ser sí o sí en grupo, pero sí que es verdad que nosotros, aunque sean de forma independiente, aglutinamos a todos los clientes en un mismo autobús, no más de 40 plazas, y vamos todos juntos a visitar las diferentes ciudades en diferentes hoteles, por supuesto, pues según categorías que el cliente elija, pero sí que es verdad que a cada cliente le damos la opción de ir con un programa muy completo, de llevar desde España sus excursiones, sus comidas y todo guiado, que el guía siempre es un guía que nos recoge en el aeropuerto y no nos deja hasta que volvamos a España, es un guía que va constantemente con nosotros y duerme con nosotros en los mismos hoteles. Muy bien. Y luego, dentro de ese programa, tenemos otra opción, que es hacer el mismo itinerario, donde llevas incluidos, por supuesto, los hoteles, los traslados en autobús y las visitas más importantes, pero dejamos al cliente la opción de que él coma por su cuenta, de que cene por su cuenta, de que haga cosas por su cuenta y que tenga tiempo libre para explorar por su cuenta, sin tener que estar adaptado a un horario de una recogida, una salida, una visita. Y en esa opción que me estás comentando ahora, no es peligroso ni para nada, ¿no? Para nada. Es un país extremadamente seguro. Ya. Extremadamente, no digo seguro, extremadamente seguro. Es lo que tú dices, que todo lo que acaba en Istán, pues como que estamos así un poquito más, ¿no? Para dato curioso, aparte de su policía local, nacional, los militares, que yo creo que en Samarcanda, por la cuestión esta de la UNESCO, pues estaban un poquito más a la vista, disponen de una policía turística. Y eso que no es un país que digas masificado turísticamente. Vamos, pero como lo llevan todo es otra de las curiosidades. ¿No? Otra de las curiosidades, y dices, pues oye, ¿qué dices? Policía turística. Pues no está y tú dices... Porque a lo mejor también saben más idiomas, están de información, están para ayudarte, claro, cualquier cosa. Pero, vamos, o sea, es como dato curioso. Y vamos, pueden ir las mujeres, podré ir sola acompañada, como en todos los sitios. Hay que tener... pues tus precauciones y demás, cuidado, pero no se va algo. A sentir ni intimidados ni acosados de zonas con mucha gente, aglomeraciones, para nada, país tranquilo, seguro, vamos, para ir de cabeza otra vez. Súper bien, pues lo veo muy, muy interesante, porque hay veces que incluso en un Egipto, a veces, según qué temporadas, yo por ejemplo cuando estuve en Egipto, la vez que estuve, estaba todo como un poco liadito y no... Bueno, pero eso y no es te un tema, aconsejaban, no pudimos ir por allí por solos, ¿no? Las personas que... Pero bueno. ¿Y qué tipo de viajero dirías tú que es para este tipo de país? Por ejemplo, cultural, por ejemplo... ¿Cultural? Aventurero, curioso o... todo lo engloba, porque cada uno puede hacer un tipo de viaje. Aventurero, es un destino que ofrece visitar otras partes. Esto está más enfocado a yo creo que más cultural, ¿verdad? Más cultural. Sí. Por lo que me estás contando, yo pero lo veo más a la cultural. vez con un cultural sin ser un cultural filosófico, que digo yo. Ya. Pero sí con experiencias
para todas las edades. Es un destino que pueden ir niños, que pueden ir personas mayores, que pueden ir pareja, gente joven. Sí que es verdad que a lo mejor pues no es un destino donde, quitando de Tasken, en algún sitio pues encuentres una zona nocturna que digas puedo salir y ir a una discoteca. No se prodigan mucho las discotecas, pero bueno, que también Porque a lo es mejor más también cultural. no será muy nocturno tampoco, ¿no? El país, Tiene ¿no? sus costumbres, tiene sus costumbres. Ya. Ahí llega el fin de semana y las fiestas las celebran los amigos, las familias, los vecinos en la calle, en un ya. bar poniendo un karaoke Ah. y todos, o una orquesta, un DJ, y pone música y todos ahí a bailar y te invitan a bailar a ti, Sí, aunque que- no te conozcan de nada y te sepan perfectamente que no eres uzbeca, pero de allí todos a bailar. Ya, ya. Es bastante curioso. Te iba a preguntar si es un país seguro, pero ya me lo has contestado. Totalmente. Entonces, nada. ¿Y qué experiencias únicas recomendarías para sentir este país, ¿no? ¿Qué experiencias dices? Bueno, pues no sé, como cuando vas a Japón y es pues lo típico, ¿no? La ceremonia del té, a lo mejor vestirte de tal. Ahí en Uzbekistán, ¿hay alguna experiencia que digas... Si la hay, yo no la he, Ya. no la he hecho. Pero vamos, yo creo que tampoco... No hace falta. No hace falta, porque la experiencia sí es la Está propia... en la calle, ¿no? Está en la calle, Está en la exacto. calle. Yo creo que es una vez tienes tu tiempo libre, que en todas las etapas del viaje, todos los días tienes un poco de un tiempo. poquito Tienes para bastante. salir Para mí, dentro de mis viajes, yo creo que he sido en el destino donde más tiempo libre a lo Ya. mejor he podido tener. Y es verdad que pues estás tan ubicado dentro de los centros de las ciudades y tan cómodo, y que puedes ir andando y te vas a cenar a un sitio local o puedes hacer mezclarte. alguna compra también. Compras, investigar. estás en el paraíso de las compras. Allí hay, bueno, ya no solo las tiendas de Tasken, el centro comercial como tal, por todos los monumentos, incluso dentro de las madrasas, dentro de los propios monumentos, hay puestos de, pues como si fueran típico, zocos, ¿no? de Sí. cueros, telas, bolsos, zapatillas, calcetines de lana de camello, gorros de estos tipo ruso de pieles, Sí, sí. hay de todo, pulseras, collares, pendientes, cosas de madera, cerámica, alfarería, hay de todo, te puedes, o sea, una fanática de las compras, Puede disfrutar allí también. vamos. Y luego, pues Y las telas, son por lo que te dices, ¿no? Las telas también preciosas son también. preciosas. Y luego también, pues ya un punto más occidental, por decirlo de alguna forma, en Bujara pues hay unos centros comerciales maravillosos de imitaciones que, bueno, pues allí te tienes que ir con una maleta más. Claro. Como Sí, suele yo siempre pasar en otros países también. Yo siempre aconsejo que la maleta se tiene que llevar lo justo, Exactamente. medio vacía, para después que te sale ocasión de comprar algo que aquí Ojo, no lo puedes encontrar, y ya no hablamos, o comprar otra maleta. Y ya pero no bueno. hablamos solamente de todas estas cosas que se venden en los mercados, sino también los frutos secos. O sea, eso es, los frutos secos... No es el sabor de aquí, ¿no? No, mejor. O sea, a todos los niveles, nueces de macadamia, había como unas semillas de albaricoque que parecían almendras pequeñitas, eso está buenísimo. Luego, pues, almendras normales, o sea, todo, pistachos, todo tipo de frutos secos. Vamos, eso también puedes comprar y no te lo acabas, y traerte porque hay especies, cosas que no existen aquí. exactamente, claro. Bueno, aquí es verdad que también a nivel de especies sí más o menos tenemos No, todo, especies pero sí. bueno, que puedes decir, uy, esta especie para este guiso uy, mira, esto me valdría. Tienes allí de todo. ¿Y cómo es? Porque aunque me has descrito un poquito, pero ¿cómo es la gente local de allí? ¿Tuviste la oportunidad de La estar? gente local, maravillosa, educadísima, un respeto, una amabilidad.
pero ojo, todo comerciantes, clientes, o sea, gente que pues tú ibas por la calle y preguntabas en mi inglés, y yo le preguntaba en su inglés, él me contestaba en su inglés, quiero decir, y bueno, pero muy amable, si te pueden ayudar, te ayudan, súper cultos, no sé, súper agradables, sobre todo con los uzbecos que tienes más contactos, pues con las gentes que trabajan en los hoteles, en el tema de claro, está claro. y entonces pues es verdad que muy serviciales, muy amables, todo. Sí, con la gente todo bien. Los guías que vamos, pues también, que los guías que nos acompañan, también un nivel de ayuda, de cultura, le preguntabas cualquier cosa, cualquier duda, te contestaban, te contaban historias, o sea, vamos, magníficos, pero sobre todo muy sonrientes, muy amables, no sé, me gustó, es agradable, es un trato agradable. Es muy agradable. Ellos también ahora, si tampoco están tan saturados, disfrutan, ¿no? También disfrutarán de la gente que les visita, sí, de otras claro. culturas, ¿no? Sí, bueno, es un pueblo que también está acostumbrado a ver pasar por a muchos por el de, tema de la ruta. Claro. Sí que es verdad que pues están acostumbrados a recibir a gente de fuera, entonces sí, pues, son siempre, muy abiertos, ¿no? Desde siempre. Son muy abiertos, efectivamente. Ya. Y ellos hay mucha gente que habla inglés, quiero decir, se desenvuelven bastante bien la gente, con inglés. La gente más mayor, o sea, no, ya de una cierta, pues eso, todo cuando pertenecía Uzbekistán a la Unión Soviética, es verdad que, pues eso, ruso y uzbeco, sobre todo ruso, pues la gente más mayor es lo que habla, pero evidentemente las nuevas generaciones, pues ya no solo hablan uzbeco y ruso, sino inglés, por supuesto, a la perfección, y otros idiomas, castellano, alemán, inglés, bueno, francés, o sea... Vamos, que están muy bien en ese aspecto, sí, sí. ¿No? Y en cuanto a la cultura, por ejemplo, que debamos saber, ¿no? Antes de viajar a ese país, por ejemplo, por respeto, ¿no? Por lo que estábamos hablando, pues a lo mejor... porque claro, en cada sitio hay unas costumbres y a lo mejor lo que para ti es normal, si tú haces, yo qué sé, por ejemplo, tú sí que me has comentado, ¿no? Que para entrar a una mezquita, bueno, a una... No, hay zonas, hay algunas que no tienes que ponerte nada, al paño ni nada, pero hay algunas otras cosas que porque por su educación o algo... ¿Tendríamos que saber antes de viajar? No hay ninguna... No es un país intolerante en ese aspecto, no es... No es tan estricto ahí, cerrado, no, para nada. Como otros país laico, con una dinámica muy occidental... por supuesto, pues con unas buenas normas de comportamiento, como nos comportamos en casa. Ya, educación, por exactamente, supuesto. No, pero no tienen unas normas estrictas ni nada por el estilo, ¿no? A ver, educación, por supuesto, es lo que estábamos hablando. Lo que pasa es que, claro, que hay veces que hay países que, además de la educación, tienen unas costumbres que a lo mejor tú les puedes herir, yo qué sé, ¿me entiendes? Pues, por ejemplo, hay muchos sitios que, claro, tienes que entrar siempre con esto, no puedes ir con los hombros descubiertos, o todo eso, allí no es tan estricto. A ver, es un país, también es verdad que bueno, pues allí cada uno tiene su religión y no se meten los unos son bastante civilizados cada uno todos, con su pero religión, sí que es verdad que son que bueno, pues con respecto a la climatología es un país de extremos. O mucho frío, mucha calor. Exactamente. En verano hace muchísimo calor y en invierno hace muchísimo frío. Nieve a tope. Ya. Y por eso también nosotros adaptamos estas operaciones especiales a la época de primavera y a la época de otoño, porque el resto de la temporada pues no es inviable poder sobrevivir a un viaje de esta envergadura, o por el frío o por el calor, pero sí que es verdad que bueno, pues cuando vas con más calor, pues si vas con una camisa de tirantes o con pantalón corto, unas sandalias o algo, pues te pones efectivamente, pero no te van a decir te prohíbo la entrada porque vas con pantalón corto. No, evidentemente, pues eso hay una permisividad. Claro, por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo hace poquito un podcast de Irán y sí que pues, nos dijeron que Irán, por ejemplo, tienes que ir con el pañuelo y todo, solo te lo puedes quitar dentro, en la habitación y ya está.
tienes que ir por todos los sitios, no Pues para no. entrar a un... Nada que ver con Todo. Irán. Entonces, claro, que hay varios extremos que... No, claro. no, aquí nada que ver con Ya. Irán. Bueno, ahora que me estabas comentando, ¿no? De que el clima son extremos, entonces, ¿qué época sería la mejor para... o qué épocas, qué meses recomendáis vosotros para si hay alguien escuchándonos, diga, pues bueno, me pido las vacaciones aquí, me pido las vacaciones ahí, porque quiero ir a Uzbekistán Pues con tiempo. mayo, Abril-mayo. abril-mayo e incluso finales de marzo, o sea, digamos todo abril, todo mayo, primavera básicamente y otoño, digamos, finales de septiembre hasta finales de octubre, Muy bien. más o menos. Esas son las épocas donde no pasas los extremos. Sí, los extremos. Porque allí de un momento a otro puede pasar, no hay como un cambio, sí hay una bajada de temperaturas, evidentemente, con respecto al calor, o una subida, si vamos desde primavera hacia el verano, pero pues como pasa ya en ciertas zonas también por aquí, Sí. que no avisa, que No. vamos de manga corta y al día siguiente ya vamos con el forro Con el polar. plumas. Con Así el es, plumas. así es. Entonces, pues allí muchísimo más extremo. Claro, Entonces sí muchísimo que es verdad que nuestras operativas pues se ajustan a esos periodos. Y digamos que entonces esas franjas, esto que me has dicho, abril y mayo y septiembre y octubre, entonces sería, por ejemplo, temporada alta allí o no? No, No no, tiene por qué. no tiene por qué. Vale. No tiene No, por lo qué. digo porque a veces también, pues la gente, pues eso, a veces decimos, oye, voy a ir en temporada no tan alta, si puedo, claro, porque hay mucha gente que solo tiene, por ejemplo, toda la gente que trabaja de maestros o algo, pues solo tiene en julio y agosto y tal. Yo destacaría pero más como temporada alta, más otoño que que primavera. abril y mayo, ¿no? Sí. Que sería sí. mejor, ¿no? Más temporada alta, no quiere decir que sea muy alta, como aquí podemos decir, pues julio y agosto es la Sí, temporada alta en sí, sí, España sí, sí. y el resto pues es temporada media o temporada Sí. baja. Allí aún no hay una temporalidad, por decirlo Muy de alguna bien, forma, muy bien. pero sí que es verdad que a lo mejor en otoño pues hay más afluencia de turistas que a lo mejor en primavera. Pero bueno, como son las dos épocas donde más o menos se puede visitar cómodamente el país y con una climatología mejor, pues se puede considerar así temporada alta, pero a nivel precio no lo va a notar el cliente. Muy bien. Y también se me está ocurriendo ahora cosas así también que cuando vamos a viajar también nos gusta saber. Por ejemplo, si tú sales a cenar, a comer, esos ratitos que tienes libre o a comprar y todo eso, ¿cómo está allí? Digamos, ¿se puede? ¿Es asequible? ¿Está mejor? ¿Está en un precio más o menos como aquí? Si vas a un restaurante. Baratísimo. 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 Ellos, Sí que- la moneda uzbeca se llama el sun. Sí. 1 euro son 14.000 sunes. Vale. Sí, cuando Que haces, cuando te dicen allí, cuando esto haces vale 50 euros 50.000, pareces y tú, millonaria. Perdona, no me lo puedo comprar, ¿no? Cuando haces el cambio pareces millonaria, pero Pero luego a nivel coste, pues eso, puedes cenar y comer de forma muy económica en restaurantes, en sitios tipo kebab, que ellos también son muchos de kebab, que acompañan con vodka, una herencia rusa que está muy bien. Ah, bueno, y el alcohol, por ejemplo, como en otros países... Bueno, es un país laico. Entonces, nada. Allí venden en los supermercados En tus todo. alcoholes, el vodka, por supuesto. Sí, sí. El que sea musulmán pues no lo beberá, pero el resto puede Ya, beber ya. perfectamente. Muy bien. Cerveza, o sea, no hay ningún problema. Vamos. Vinos también, o sea, no hay corte de nada y se puede comprar y se puede consumir en los restaurantes sin ningún tipo de problema ni de restricción. Y luego es muy económico comparado con España, con Europa. Por supuestísimo, o sea, Que también se disfruta, ¿no? Porque estos momentos que tienes, digamos, libres, pues Sí, dices, sí. pues ya te buscas, ¿no? O te recomienda la agencia. Oye, Exactamente. dime Restaurantes. unos restaurantes y a veces pues ahí puedes subir un poquito más el nivel, que te cuesta a lo mejor como aquí, pero ya te vas a un restaurante Efectivamente. de calidad. Vale, vea.
ahora que estábamos hablando pues de todas las comidas, de todos de los restaurantes y tal, ¿qué plato típico no debería faltar? Vamos, que todo el mundo lo tendría que probar. Pues sin duda hay que probar el plov. El plov. El plov, que se llama así. Es una comida muy completa. Ellos lo llaman la paella uzbeca. Bueno, como valenciana y defensora de la paella valenciana, le dije que le cambiara el nombre, por favor, que no le llamara paella uzbeca. Pero sí que es muy parecido, ¿A la paella? no, al arroz al horno. Ah, O sea, esa mezcla, bueno, es cuscús, que no es arroz, es cuscús, con verduras, carne, la carne de ternera, lógicamente, hay pollo, hay cordero, o sea, esa mezcla está guisada de tal forma que no os parece un cuscús, pero más el sabor de un arroz al horno, porque está hecho con el caldo de toda la cocción de todas esas verduras. Y sí que había frutos secos y demás, que bueno, pues hay ciertas zonas de aquí de la Comunidad Valenciana que el arroz al horno pues lo hacen o con pasas, o con trocitos de calabaza, o con tal, que bueno, son variantes, pero que bueno, que a mí me resultó más familiar y le dije, llámalo arroz al horno, no Ya, lo porque llames paella uzbeca, No. llámalo arroz al Se horno. parece más al arroz al horno. Sí, pero Porque sería- sabrosísimo y buenísimo y buenísimo. sería tipo tabulé, ¿o Sí, no? sí, Porque por lo que me estás contando, yo sí que a veces he comido tabulé de este, ¿no? Tabulé creo que se llama. Y es pues con una cazuela de barro también grande, con una tapa. Exactamente. Y lleva lo Ahí que tú te me lo dices, sirven la todo. ternera, las verduras que lleva zanahoria. Zanahoria sobre todo, también bueno, allí no sé qué verduras serían, Bueno, serían un verduras montón de un poco, verduras un y poco de con el patata, caldito tampoco ese. llevaba tanta patata, pero bueno, lleva un poquito de patata, garbanzo, algún Sí. tipo de garbanzo también, por eso lo decía lo demás al arroz al horno Sí, que al arroz al horno. pero Muy bien. y de sabor muy parecido también. Ya. A mí me encantó. Bueno, Bueno. a todos los que estábamos en esa mesa, que había gente de Málaga, de Madrid, de Aragón, de tal, estábamos todos encantados. Decías, esto está buenísimo, esto está buenísimo. Y bueno, sobre todo, yo hice vídeos que mandé a mi casa comiendo esa verdura con sabor. Yo hacía años que no comía tomate con sabor a tomate. Ya, ese es el tema. Es decir, esto era maravilloso. O sea, verdura con un sabor, con una frescura espectacular. Espectacular. Todo tipo de verduras. Todo tipo Ya, de eso es verduras. lo que sí que notas diferencia en estos sitios. Exacto. ¿No? Porque, que, por ejemplo, bueno, frutos secos a lo mejor no hay tanta diferencia. Exacto. Pero en una verdura y en una fruta Ahí sobre todo notas la verdura. mucho. Porque te comes una fruta. Aquí, por ejemplo, es que al final ya es lo que digo. Pues los voy tomates, a comer los pimientos, plástico, tomates de plástico. la berenjena, Ya. o sea, decía, madre mía, si es que son, al final son verduras que tú también consumes en tu casa, pero que no tienen ya este sabor. Le exactamente. tienes que poner Y decía, cosas a mí me para recordaba que... cuando era pequeña. Sí. Pues Yo te iba a decir eso, cuando era que mi pequeña. abuela en el pueblo, pues eso, que iba pues a los que plantaban, que cultivaban Sí. estas cosas y lo compraban todo muchísimo más local y ahora pues eso, pues ya no se encuentran en Ya. muchos sitios, no se encuentran en Yo es muchos sitios. que mi madre sí que teníamos una casita de campo que íbamos los fines de semana y en verano y tal, y plantaban y te comías un tomate de esos con Que un sabía a poquito tomate. de sal y de aceite y aquello era, Y vamos, sí, gloria. y hay veces que ni le hacía falta Nada, ni no la hacía sal del falta, tomate, no hacía falta. efectivamente. Y cualquier cosa. Y ahora pues la pena es esa, porque dices, bueno, sí, a veces dices, me voy al mercado central y tal, pero ni así tampoco, ¿eh? Yo me vine con ganas de haberme traído, o sea, me arrepentí de no haber comprado en uno de los mercados que se visitan, dos mercados también y demás, y me arrepentí de no haber comprado tomates. Lo que pasa que igual no lo puedes traer, ¿eh? ¿No? A lo mejor un fruto No, seco sí, pero sí, pues yo lo hubiera intentado. porque igual te lo Yo lo hubiera intentado. sí, pero bueno. Y algo curioso y poco conocido de ese país que sorprende
cuando lo visita la gente que te lo dice o te has sorprendido a ti cuando estuviste? Algo curioso. Porque a lo mejor no hay nada, porque nos pensamos que tal y... No, quitando lo de la policía turística, que me resultó lo Qué fuerte. curioso, porque nunca había visto una policía turística. eh, Tampoco no tiene nada que no así curioso y demás. No. Bueno, que esto ya es un dato bastante curioso, ¿eh? Sí. Porque yo, por ejemplo, lo pienso y digo, pues me parece ideal además, porque supongo que estarán formados para Sí, cosas sí. que le pueden pasar a un turista. Si se pueden poner enfermos, un hospital, esto, lo otro, no entienden, pierden Vamos, la estaban ahí para documentación. cualquier cosa. Está muy bien. Y la verdad, bueno, eso sé que se lo preguntamos a los guías, el decir, pero realmente me dice, sí. Dice, bueno, en los sitios así donde más puede haber acumulación de gente extranjera, que es pues esto en los monumentos, en los centros de las ciudades y demás, pues hay policía turística que se encarga un poco pues de De todo controlar esto. Ya. cualquier incidencia, De velar cualquier por cosa. esta... que está muy bien, está muy bien. Y bueno, eso, digamos, yo creo que fue lo más curioso, porque bueno, pues es un país muy que sorprende, porque a lo mejor yo creo que dentro de nuestro imaginario, pues imaginamos otra cosa y llegamos allí y nos No tiene nada sorprendemos, que no ver. tiene nada que Están ver. muy preparados. Efectivamente. Yo diría que están muy preparados para lo que Efectivamente. nuestras cabecitas nos pensamos, ¿no? Y bueno, ya me has dicho la época, me has dicho que está muy bien de precio. La comida, entonces, hay bastante variedad también. Sí, a ver, evidentemente es un país que no tiene mar, entonces con lo que es el tema de pescados y mariscos, pues sí, a ver, hay, pero no es uno de los Un platos sitio que ya. vas a encontrar Ya. con facilidad, ni que esté a lo mejor en las cartas de los restaurantes, que puedes comer carne, pescados y mariscos, por supuesto, pero que vamos, que básicamente toda la comida está basada en las carnes, cerdo. A lo mejor es el que menos vemos, pero también hay, porque para la gente que no es musulmana, pues lógicamente también hay cerdo, pero básicamente es cordero, ternera, pollo y verduras, arroces, legumbres, muchas sopas, está todo muy bueno. Y bueno, yo creo que, y bueno, pizzerías, De todo hamburgueserías, de ya. todo, o A sea, nivel cosas europeas por también. supuestísimo, por Claro, supuestísimo. porque por lo que me estás comentando, está, sí. ¿Y cuántos días recomendarías tú para hacer un viaje, para poder visitar por lo menos lo principal y que te dé tiempo a Pues no solo a visitar, sino pues a disfrutar del a destino. disfrutar del destino, al poder pasear por las calles, al poder, no sé, como palpar un poco, ¿no? Pues con Su vida. una semana, 8 o 9 días, vamos, con las diferencias horarias y demás, suficiente Sí. para tener un primer contacto con el país, ver y luego ya si quieres repetir, pues ya puedes irte más direccionado a una zona, a la O a zona otra. norte o a la zona sur. Pero bueno, con 8 días con suficiente. 8 días suficiente. ¿Y cuántas horas son de vuelo? Más o Son menos. 5 horas. O sea, Ah. es un medio, Pues no es una larga está muy distancia, bien, ¿eh? está muy bien. Muy, muy bien. Desde Madrid son 5 horas. Porque no es un viaje pesado, también hay Para veces nada. que hay gente que cuando sufre en los vuelos porque no le gusta volar, lo veo ideal. Hay gente que ya es más mayor y dice, buah, es que yo un vuelo de 15 horas para que tengo que hacer un transbordo de otras 4 o 5, que ya se me suman 20 Estamos horas, ¿no? hablando de 5 horas me parece súper es bien. un Eso te vuelo de pasa medio, en un medio plis. radio, pero estás en Asia Central. Es medio radio el vuelo, no es una larga distancia. Entonces Ya, está muy es bien. un viaje Lo cómodo. veo cómodo. Mira, Es un muy viaje bien. cómodo. Es la palabra que iba a comentar ahora, lo veo Efectivamente. cómodo. Y digamos también, tampoco es muy caro, ¿no? Es Para asequible nada, a casi todos los bolsillos. asequible, sí, totalmente. Nosotros digamos que el paquete completo, con todos los aviones, traslados, hoteles, y excursiones y comidas,
está rondando los 1900 Muy bien. aproximadamente, Sí, está muy dependiendo de bien. las fechas y demás, o a lo mejor pues, Porque si claro, quieres dices que hay visitas y comidas ya ahí dentro. exactamente, Claro. exactamente. Ahí ese sería ya solo los momentos estos que El- te dan por lo que libre le digo yo, para... el gasto. El Ah, gasto bueno, y en, lo que compras. en gasto en compras, el gasto en souvenirs, en comprarte pues eso, botellitas de agua, aunque normalmente pues todos en los trayectos de autobús, nuestros guías llevan agua para los Muy pasajeros, bien. para darles botellitas de agua durante toda la estancia. Pero vamos, o sea que sí, para los extras, para los extras. Ya. Y pues bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Tipo, por ejemplo, para reservar es un viaje que lo tienes que reservar con mucha antelación o... Bueno, con antelación, siempre y cuando haya plazas aéreas, Es mejor, es claro. mejor. No necesitas realizar ningún tipo de visado. Con tener el pasaporte en vigor 6 meses, 6 meses seis vista, ¿no? meses vista es suficiente. Con lo cual, pues bueno, siempre es bueno tener anticipada la compra de un viaje pues simplemente pues se pueden agotar o la fecha en la que puedes viajar pues se completa. Pero no es necesario hacerlo con un tiempo de antelación por tener que realizar algún visado y demás. O sea que, vamos, siempre y cuando haya disponibilidad, adelante con esa Ah, reserva. O sea que pues también es cómodo como un viaje que pues vas con el tiempo, decir, pues mira, la semana que viene tengo vacaciones, voy a una agencia de viajes y si hay hay sitio, me plazas, voy. me voy, porque siempre y cuando tengas el pasaporte, que ya en la gran mayoría de los países fuera de la Unión Europea nos piden Lo esa exigen. validez mínima de 6 meses, es un destino que puedes hacer como decimos aquí, pensatifet. Pensatifet. Sí, sí. Bueno, Bea, pues yo creo que ha quedado ya por lo menos un poco, Bastante sí, aclarado, ¿no? Con unos tips, aclarado, con sí, unos tips. sí. Y no sé si quieres añadir algo que veas que se nos ha escapado, se me ha escapado a mí. Bueno, yo creo que no se nos ha escapado nada, pero sí que creo que es vamos, me considero, no soy una persona que ha viajado, me gustaría viajar más, viajo mucho, pero me gustaría viajar más. Y espero poder hacerlo en los próximos años, ya que mis hijas han crecido un poquito más. Pero es uno de los destinos que a mí me ha sorprendido Para y bien. para bien, por supuestísimo, y que creo súper interesantes y recomiendo a todo el mundo el que lo visite si no ha estado aún allí, porque creo que van a venir con un grado de satisfacción a todos los niveles muy favorable. Y van a venir encantados y van a aconsejar el destino y van a volver a querer visitar el destino. Ya. Sí, sí. Entonces, pues vamos, creo que yo es lo único que me gustaría remarcar, que no, por si no transmitir toda esa tranquilidad y ese encanto que a mí me ha dado Uzbekistán, como para transmitirlo con entusiasmo y aconsejar a que la gente lo visite. Sí, es lo que tú dices, ¿no? Es un destino, aparte que en lo de las 5 horas, pues no sé, lo veo eso, un destino que lo haces y después a lo mejor a los 3 o 4 años o 5, lo que sea, dices, es que están Volvería a lo ir. veo cercano, ¿no? Exactamente. Lo veo cercano y bueno, y de todo, de precio también está muy bien. Y yo por lo que he visto, vamos, para el que le gusten las fotos Sí. también y todo, Es un espectacular. destino completo. Sí, un Entonces, poquito de cada. para ese cliente que a lo mejor pues ya ha viajado mucho y este país no lo había tenido en cuenta, es aconsejable y muy recomendable. Ujú. Y después tiene el puntito ese que como acaba en Istán, que tendrá ahí el gusanillo, va a un sitio que es seguro, pero dice, uy, Sí. no, estoy aquí, ¿no? A ver qué... Y vamos, y si en algún momento alguien conoce algún viajero que haya ido a Uzbekistán y no le haya gustado, me lo tiene que presentar, porque yo aún no No lo conoces a conozco. ninguno. No, no, yo de hecho he hablado con varias personas que han estado y bueno, he visto sus álbumes y todo
Y vamos, y están encantadísimos, pero encantadísimos, ¿eh? Así que... Me lo creo. Tal. Bueno, Bea, pues nada, ha sido un placer Muchísimas tenerte gracias aquí a vosotros. y que, bueno, Travel Plan tiene muchos destinos Muchos destinos aparte de que nos Uzbekistán, puedes, por supuesto. creo que nos veremos pronto, ¿no? Para que nos introduzcas en otro sitio tan bello como este. Exactamente, en otras novedades que también traemos este año y bueno, aparte de todo el portfolio que durante pues muchísimos años ya llevamos trabajando desde distintas partes a nivel de pues Caribes, Europa, norte de África, Asia, a todos, chinas, japones, o sea, de todo, tenemos de todo. Y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis. Pues sí, es interesante y después también pues a la hora de que tú también los haces y es lo que tú dices, que no hay nada como ir al destino Efectivamente. para poder transmitir, ¿no? Transmitir Exactamente. eso. Hasta que no vas a un sitio, no lo conoces. Pues sí, es verdad. Bueno, pues muchas gracias Muchas a ti gracias y a a ti, Travel Fanny. Plan. A vosotros. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje a Uzbekistán. Hemos viajado sin maletas, pero con muchas ganas de hacerlas. Y bueno, y hay que ir a Uzbekistán, si puede ser, Pues ¿no? nada, ahora en primavera empezamos los aviones. Pues nada, pues hasta pronto, Bea. Hasta pronto, Chao. gracias.